Bueno, ayer en la noche la entrevisté en Última Mirada y no sé si es que pudiste dormir un poco más que yo. Rosana Pey, ex rectora de la Universidad de Aysén. ¿Cómo estás, Rosana? Buenos días, Fernando. Estaba pensando lo mismo. ¿Qué manera de trabajar? Ustedes, los periodistas, tú, oye. No, pero hasta bueno. Tarde ayer y hoy día tan temprano ya en la radio. Nos toca a los dos, en el caso particular lo mismo. Sí. Estuvimos ayer en la noche en televisión y conversamos prácticamente sobre lo mismo. La Corte Suprema afirma que el despido, la remoción de tu cargo como rectora después de un año ahí en la nueva Universidad de Aysén fue un acto ilegal y arbitrario. Conversamos bastante ayer sobre cuáles eran las razones y tú de alguna manera señalabas, Rosana, que sentías que había habido un reproche por tu posición de encarar determinadas materias dentro de la reforma educacional y particularmente la situación del CAE, del Crédito con Aval del Estado. Cuéntanos un poquitito por qué las posiciones que tú has tenido, que son muy críticas respecto del crédito con aval del Estado, pueden molestar al gobierno, siendo que el gobierno lo que ha intentado hacer, según lo que se ha dicho explícitamente, es eliminar el crédito con aval del Estado. Sí, bueno, buenos días a todos los auditores y a ti, muchas gracias por la entrevista, por interesarte en este tema. Bueno, efectivamente aquí hay un asunto bastante evidente. Me removieron del cargo y resulta que más allá de todo lo que yo pueda decir, ahora hay un fallo muy sólido, extenso, profundo y muy reflexionado de la Corte Suprema, nada menos. Entonces, la Corte Suprema dice que no ha habido motivos fundados para removerme y es evidente entonces que algún motivo hubo porque me removieron del cargo, ¿cierto? Esos motivos no son los motivos que se dieron, no los pudieron, no hay ninguna evidencia de que haya esos motivos. Se dice entonces que esos motivos son inexistentes y por lo tanto la remoción fue declarada en este fallo como arbitraria e ilegal y anula el decreto de remoción. Y claro, si uno va, que ahora esto es un detalle, puede ser para alguna persona no interesante, lo interesante, ¿por qué entonces hicieron esto tan poco conveniente para el gobierno, que ha llevado a esta situación bochornosa también, ¿cierto?, tan compleja? Entonces, uno se pregunta, igual que tú, ¿por qué, cierto? Y no queda más que ir a lo que también se dijo en su momento. Aquí hay motivos políticos, en realidad, porque ha habido críticas a la reforma. Críticas, pero esto es más que críticas, porque una cosa es criticar, y nosotros estábamos criticando, pero al mismo tiempo estábamos haciendo cosas, y estábamos haciendo un proyecto de universidad que mostraba al mismo tiempo que criticar, mostraba que las cosas se podían hacer de otra manera. Entonces es muy grave, porque todos creemos nosotros que tenemos que avanzar hacia resolver los problemas de educación superior. Entonces no podemos decir una cosa, pero al mismo tiempo tratar de que las cosas no cambien. Y esto es lo que se ha dicho respecto a la reforma. Las leyes de reforma que se han presentado cambian en algo un poco, pero si uno analiza bien los articulados de la ley, porque el mensaje de las leyes va en la línea que todos pensamos que tienen que ir, pero luego los articulados se amañan, dejan ahí las cosas como para que puedan seguir estando como están. ¿A qué me refiero con esto? A que pueda existir el créditos con aval del Estado, esa forma de voucher, de manera que el mecanismo de sacarle plata al fisco siga existiendo. Una cosa para terminar este punto. Me refiero en particular a que la ley de reforma tiene un impedimento a la gratuidad. Dice que tiene que haber gratuidad, pero al mismo tiempo tiene un artículo transitorio que prohíbe la gratuidad. Esto ya ha sido discutido y es muy grave, porque al prohibir la gratuidad, la ley de reforma en el artículo transitorio
deja instalado por ley la necesidad de que existan entonces instrumentos de voucher. Y esa es la clave para extraerle plata al fisco, es la clave del lucro y es la clave de la construcción del mercado de la educación superior. Entonces, se cambia, sí, hay reforma, sí, pero al mismo tiempo se dejan las cosas como están y eso es muy grave. Estamos conversando con Roxana Pey, ella es la ex rectora de la Universidad de Aysén, que acaba de ser beneficiada con un fallo de 4-1 de la Corte Suprema, señalando que su destitución fue ilegal. Roxana, uno podría tender a pensar que cuando se construye una nueva universidad estatal, se parte de cero, si tú quieres, en esa lógica. La persona que es nombrada rectora es una persona con la que se ha conversado una barbaridad, es una persona que se ha, seguido cuáles han sido sus opiniones, cuáles han sido sus posiciones respecto de la reforma educacional. Por lo tanto, uno no va a tener como sorpresa una opinión de esa persona que se va a nominar en el cargo de rectora, porque justamente está empezando y hay toda una comunicación previa para conocer exactamente el pensamiento de Roxana Pey. Sin embargo, aquí da la sensación de que se te nombró rectora y que les sorprendió las posiciones que tú pudieras tener respecto de algunas variables de la reforma educacional que se estaba tramitando, lo que me cuesta entenderlo si es que es un proyecto que parte de cero, digamos. Claro, yo no creo que haya sido... Bueno, hay dos cosas que uno puede decir aquí sobre ese aspecto que señala. Ahora, también, perdón, también hubo entre medio cambios en el Ministerio de Educación y en quienes dirigían la reforma educacional. Quizás también se puede encontrar en las personas una justificación de lo que te pasó, pero parece bastante raro que alguien se sorprenda por una nominación, siendo que todo esto obedece a una universidad nueva y una conversación que venía dándose abiertamente y públicamente hace rato ya. Yo creo que hay mucha liviandad en la toma de algunas decisiones de parte del Ministerio de Educación y eso uno lo puede ver en las declaraciones que a veces se hacen, ¿cierto? Por eso es muy inquietante cuando ahora se dice, no se preocupen, si la autonomía está resguardada, cuando todos leemos la ley de universidades estatales y claramente vemos que la autonomía no está resguardada, que la autonomía está vulnerada en este proyecto de ley, es una estocada a la autonomía. Entonces que el ministerio diga, la autonomía está resguardada, no se preocupen, no nos tranquiliza a nadie, ¿cierto? Y en este caso, pues lo mismo, aquí una de dos, o una liviandad pasmosa en no darse cuenta de qué se trataba crear una nueva universidad, etcétera, o un cambio, un giro, ¿no es cierto?, muy fuerte en un cierto momento, porque a mí cuando me nombraron, evidentemente yo tenía las mismas opiniones que ahora y que en ese momento y que después no las ocultaba en lo más mínimo. He sido siempre una persona muy clara en decir las cosas y de una línea, entonces es más, no había ningún desconocimiento de esto, pues yo había participado en la redacción, además de la primera versión de la ley, sí, yo estaba trabajando, asesorando a cómo armar este nuevo diseño de educación superior, y ahí había claramente desplegado en muchas conversaciones, todas mis posturas al respecto, que son compartidas por muchos además. Entonces, yo creo que hubo un cambio en el sentido de que aquí hubo mucho lobby para mantener las cosas tal como están y la misma reforma fue modificándose, introduciéndose estos elementos en lo que se ve claramente en cómo quedó la ley finalmente, y luego un actuar que claramente es poco, ¿cómo decirte?, un poco profundo, porque bueno, aquí vuelvo a lo mismo, se lo dice ahora sobre este caso la Corte Suprema, ¿cierto? La Corte Suprema dice que esto fue arbitrario y que fue ilegal, de tal manera que eso resume muy claramente lo que pasó.
no, sí, porque si hay procedimientos para actuar en todas estas materias. Sí, Rosana, ayer lo conversamos y te lo quería preguntar ahora para la radio. Tú mencionaste que había la intención cuando se crea la Universidad Estatal de Aysén, que las personas que eran de esa región tuvieran la posibilidad de estudiar sin cargo, sin pagar la universidad. Y decías que estaban los fondos y los recursos para poder hacerlo. Y eso no se materializó aparentemente. ¿Cuál era la lógica de que la Universidad Estatal tuviera gratuidad para las personas de la región y por qué razón no se materializó aquello? Bueno, la región de Aysén es una región muy especial y para decirlo bien resumidamente, es tan especial que ahí no se fueron a instalar las universidades privadas, ¿cierto? No hay sedes de universidades privadas allá porque es una región con muy poca gente, con muchas distancias, con mucho aislamiento interno, condiciones climáticas adversas, etcétera. Entonces, claramente, como mucha gente decía, oigan, pero aquí los números no dan, el número de personas no da. ¿Por qué no el mercado se tiene que construir con un número suficiente de consumidores, ¿cierto? Aquí no hay eso, hay una región más pequeña, con todas estas dificultades, de tal manera que cuando se decidió crear una nueva universidad, se armó una comisión en la que yo participé, a mí me invitaron desde la región a participar, y ahí la discusión fue clara, y quedó escrito un informe muy largo, muy reflexionado, donde queda ahí señalados los lineamientos de esta institución nueva, y entre ellos dice eso, que aquí esta universidad tiene que atender a los jóvenes de la región, tiene que ser sin cobro, etcétera. Y ese es el proyecto base de esta creación de universidad, que luego se transformó en ley. En la ley de creación de la universidad no se refiere a ese aspecto de si esta universidad es gratuita o no. Sin embargo, sí en la ley queda establecido un financiamiento de instalación, un financiamiento para permitir que esta universidad funcione, y nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente que que con ese financiamiento podía muy bien no cobrarse a los jóvenes de la región, siendo que íbamos avanzando en una reforma que señala que va a llegar a la gratuidad universal rápidamente, ¿cierto? Recordemos que al comienzo del gobierno se hablaba de llegar al 70% de la gratuidad, y aquí en esta región muy bien podía partirse con una gratuidad para los jóvenes de la región. Nosotros hablamos siempre en esos términos, que no le cobráramos a los estudiantes que vienen de esa región, que se quedan ahí de esa región. Y era algo perfectamente posible. Con el presupuesto que se tenía, es algo que el ministerio estaba enterado, que se había conversado, que había un inicio de conversación en el sentido de que hay que ver cómo esto, porque aquí en el país tiene que ser todo parejo para todos, vamos a ver los mecanismos de cómo lo hacemos. Y en eso estábamos, ¿cierto? Y por supuesto que no había ninguna intención de hacer algo que no fuera acordado con el gobierno, el ministerio, ni nada, pero la posibilidad estaba. Tú mencionaste, Roxana Pey, que había una disposición transitoria en la ley que de alguna manera impedía que se acabara con el CAE. ¿Cuál es esa disposición transitoria? En la Ley General de Reforma, porque hay dos leyes, una de universidades estatales y una general. En la general hay un artículo transitorio que dice que la gratuidad no se puede alcanzar sino hasta que el país, el fisco, recaude el 29,5% del PIB. Eso es una recaudación como de país desarrollado, es una recaudación que creo que la tiene Estados Unidos en este momento, países de ese tipo, y no países como Chile. Los economistas estiman que
que una recaudación de ese porcentaje se va a alcanzar como en el año 2070 tal vez, de tal manera que queda ahí ese artículo transitorio como un impedimento, porque independiente de que esté la disposición presupuestaria, la ley dice que no se puede otorgar esa gratuidad hasta ese momento. Eso es una trampa, ¿cierto? Porque entonces hasta que no recaudemos el 29,5% del PIB, pues resulta que va a haber que financiar con otros instrumentos. Y esos otros instrumentos son justamente el corazón del sistema actual, son el corazón de la crisis de la educación superior, que no solamente ha sido explicadísima y puesta sobre la mesa la crisis de la educación superior, sino que hay que decirlo bien claramente, sigue vigente, la crisis sigue vigente, se avanzó en gratuidad, cosa muy buena, el gobierno de la presidenta Bachelet inició esto, pero no se ha podido destrabar y resolver la crisis, porque si bien hay gratuidad para un número de personas, esa gratuidad podría alcanzarse a 2/3 de toda la población estudiantil y no a un número más reducido como es el que tenemos hoy, ¿cierto? Ese margen que va quedando de gente que no tiene gratuidad, que no la tiene hoy porque no lo hemos hecho, que no la tendrá hasta el año 2070 porque la ley lo prohíbe, es el margen, es el mecanismo para seguir extrayéndole recursos fiscales al fisco por voucher. Y ese voucher es el corazón del mercado de la educación superior. Estamos conversando con Roxana Pey, ex rectora de la Universidad de Aysén. Roxana, hace muy pocos días el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que había una propuesta nueva que es un golpe mortal a la autonomía universitaria y que básicamente dejaba el control último en términos de las disposiciones y decisiones propias de la universidad al gobierno de turno. Tú hablaste un poquitito de eso también ayer. ¿Por qué no nos cuentan 2 palabras de qué se trata esto? Claro, es gravísimo. Yo comparto la inquietud del rector Vivaldi y que es la inquietud de muchos en este momento. En la ley de universidades estatales, nos alegramos de que exista una ley de universidades estatales, y las universidades estatales son instituciones fundamentales para el desarrollo de un país y han sido maltratadas, golpeadas, está siempre intentándose que les vaya más mal, achicarlas, dejarlas bien constreñidas. Entonces es bueno que exista una ley de universidades estatales, pero resulta que aprovecharon la ocasión de poner ahí entrometerse en el órgano de gobierno y han puesto una figura que es realmente, tú lo recordarás, Fernando, fue idea de la dictadura esto, poner una junta directiva que algunas universidades todavía la tienen porque no han logrado desmontar sus estatutos que vienen del año 80, pero que, por ejemplo, la Universidad de Chile hace mucho rato que ya tiene estatuto en democracia, le borra, ¿no es cierto?, su estatuto, que fue a la Chile, que fue el resultado de un trabajo de la comunidad, de largas reflexiones, incluso hubo referéndum interno, se escribió el estatuto por la comunidad y ahora resulta que le borran de una plumada, ¿cierto?, sus formas de gobierno y la instalarían, sé que esto se aprueba y esperemos que no se apruebe, una junta directiva que está además dominada por integrantes nombrados por el gobierno de turno. Tiene atribuciones en esta ley, en este borrador de ley, incluso para remover al rector. Y es muy bueno que lleguemos a este punto, porque resulta que todo este episodio tan triste con la Universidad de Aysén, que la Corte Suprema declara ilegal, está bastante también influido por ese asunto, porque ahí lo que hicieron en el estatuto, después que me removieron a mí, el estatuto quedó escrito, quedó enviado, y resulta que le metieron esta junta directiva a esta pobre Universidad de Aysén que no se defendió en su momento. Entonces es muy penoso porque actuaron como que esta ley ya fuera aprobada, esta ley
todavía está en discusión y significa una forma de gobierno totalmente interventora, porque que los integrantes nombrados por el presidente, la presidenta de la República del momento, por el gobierno de turno, que tengan las atribuciones para tomar todas las decisiones de una universidad estatal, es algo muy peligroso, porque vulnera la autonomía, pasa por arriba de las comunidades universitarias, introduce elementos puede introducir elementos de la política contingente al interior de las universidades estatales, etcétera. Aquí podríamos hablar largamente sobre este tema, que es un tema que hemos estudiado, ¿cierto? Hemos analizado, yo he escrito artículos al respecto y con toda razón el rector Vivaldi se alarma y da esta señal con todo lo que él quiere que haya una ley de universidades estatales, ¿cierto? Es muy grave para el país. No es que sea grave para esa universidad, es grave para el país. Agradecemos a Roxana Pey por haber estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Gracias, Roxana. Muchas gracias, Fernando Paulsen, y a los auditores. Hasta luego. Al momento de viajar puede contratar su asistencia médica Asiscard y aprovechar la promoción de 50% de descuento y agregar hasta 3 hijos gratis. Viaje seguro y contrate ahora su Asiscard en Aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando a *2299. Volvemos.